Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. De emergencia. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a Venevisión por invitarnos y permitirme participar en el programa. Hoy muy importante informar a la gente. ¿Qué es lo más importante que se debe informar hoy a los venezolanos, sobre todo cuando están sobre la mesa distintos temas? La desincorporación de los diputados de Amazonas, que han dicho de manera muy contundente que no se realizará así tal cual como estaba previsto o como habría sido anunciado por distintos voceros del oficialismo como un requerimiento para que la Asamblea salga de lo que se ha calificado una situación de desacato, y también las interpretaciones acerca de la extensión del decreto de emergencia económica por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por el principio. Hubo un proceso electoral el 6 de diciembre que el informe del Consejo Nacional Electoral dice que fue absolutamente transparente, perfecto, que el informe de UNASUR dice que fue perfecto, extraordinario en todos lados, pero sin embargo hubo una impugnación en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y sorpresivamente en menos de 24 horas se aprueba una medida cautelar, que es una medida de protección para el que esté impugnando la elección, cosa que jamás la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en todas las impugnaciones que pidieron cautelar lo había aprobado, ni mucho menos el Consejo Nacional Electoral, porque siempre priva que antes de defender el derecho individual del que esté impugnando, debe preservarse los derechos de todos los electores y de todo un pueblo. Y no se podía proteger el derecho al que esté impugnando dejando al Estado Amazonas y toda la zona sur indígena sin representación parlamentaria. Eso siempre ha sucedido, es que después que el juicio transcurre, se sentencia y si hay elementos probatorios suficientes, se manda a repetir la elección o no. Cuando nosotros incorporamos a los diputados de Amazonas el 7 de enero, enseguida estalló el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno diciendo que estábamos en desacato. Los diputados de Amazonas dijeron, no queremos servir como excusa para que no se conozca o se desconozca la Asamblea Nacional, nos vamos a dedicar a nuestra defensa y solicitaron la desincorporación. Cuando solicitan la desincorporación y lo desincorporamos, recuerdo que la fracción del PSUV, en nombre del gobierno, dijo que en 3 meses el Tribunal Supremo de Justicia iba a sentenciar. Han pasado, Endrina, casi 11 meses sin decidir la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ahora el gobierno pretende que nosotros nos volvamos a desincorporar a los diputados de Amazonas. Bueno, la solución a este problema debe terminar por donde comenzó, es que por el juicio, y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia debe sentenciar. Según nuestra opinión, debería desestimar esa demanda y continuar los diputados de Amazonas como fueron elegidos. Como sabemos que no va a ser así porque obedecen a los intereses políticos, es probable que ordenen repetición de elecciones. Ahora bien, si vamos a pensar en una repetición de un proceso electoral y ha estado en la mesa del debate la restitución de las rectoras que tienen el periodo vencido, ¿cómo se haría en este caso? ¿Se haría con el actual Consejo Nacional Electoral o la Asamblea Nacional designaría a los nuevos rectores? ¿Cómo hacer ante este punto de tranca? Es que una vez que la sala electoral sentencia y que en esa sentencia debe también resolver el problema de la representación del Estado Amazonas y de la zona sur indígena y ordenarle al Consejo Nacional Electoral, si esa es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que repita las elecciones, bueno, veremos en qué término viene esa repetición de elecciones, pero a partir de ahí se resuelve el problema del desacato de la Asamblea Nacional o la irregularidad existente por este conflicto que debe decidir la sala electoral. Ahora bien, una vez resuelta el problema de la Asamblea Nacional y su institucionalidad, según el Tribunal Supremo de Justicia con esa sentencia, vamos y continuamos el procedimiento de escogencia de las 2 rectoras o las dos rectoras que se le vence el periodo en diciembre y su respectiva sustitución. Ya se ha adelantado el procedimiento del comité de postulaciones. Está el comité de postulaciones andando. Hoy se va a dar un punto de información en la sesión
para que pueda permitírsele a los que constitucionalmente tienen la posibilidad de postular, que es el poder ciudadano y las universidades, a que lo continúen haciendo, de modo que podamos evaluar, sigue el comité, depurar la lista para que todos los que queden en definitiva tengan el mérito y cumplan con los requisitos para ser rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral, y procedemos a su designación. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral tiene que seguir trabajando los cronogramas electorales que están planteados. Ahora bien, diputado, hace pocos momentos el Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción y la iniciativa que adelantara el Procurador General de la República, donde se considera inexistente e inconstitucional la figura de juicio del presidente, además de otras acciones en las cuales se está solicitando a la Asamblea Nacional no activar movilizaciones de calles. ¿Ustedes tienen conocimientos de esta acción que ha anunciado el TCJ? En primer lugar, no entendemos por qué el abogado del presidente, que es el procurador, que por cierto no reúne los requisitos para ser procurador, está tomando esta iniciativa. Porque hay una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dice que estamos en desacato. Si estamos en desacato, nuestras actuaciones, según ellos, no valen. Entonces, ¿por qué se molestan tanto? Lo segundo es que nosotros no estamos estableciendo un juicio político, estamos estableciendo una figura constitucional que es la responsabilidad política de un funcionario público. Eso sí lo podemos hacer. El único que puede establecer el juicio político, en dado caso, es el Tribunal Supremo de Justicia, previa solicitud de antejuicio de méritos de la fiscal o el Contralor General o el Poder Ciudadano. Nosotros sí activamos nuevamente los mecanismos para evaluar la posibilidad de establecer la responsabilidad política del presidente. Establecida esa responsabilidad política por la Asamblea, tiene un rango simple y llanamente de responsabilidad política de carácter moral. Eso pasa, ese expediente, al Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano evaluará si hay mérito suficiente para solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, que está en manos de la Fiscalía en este caso. Está en manos del Poder Ciudadano y la continuación o no del juicio del Tribunal Supremo de Justicia, que tendría que iniciar un procedimiento de antejuicio de mérito, solicitarle a la Asamblea Nacional la autorización para levantarle la inmunidad al presidente y continuar. Entonces, yo no sé por qué hay tanto miedo. Yo creo que es que el gobierno debe reconocerle a la opinión pública venezolana que nuestras decisiones quizás ellos no las acatan con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, pero todos los parlamentos del mundo, todos los gobiernos del mundo, todas las instituciones financieras del mundo sí la acatan y no van a aprobarle ningún tipo de financiamiento a este gobierno si no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora que habla de financiamiento, viene a mi mente parte de lo que fue el acuerdo de la segunda mesa de diálogo instalada, donde uno de los puntos hace referencia a unas palabras que se han vuelto controversiales cuando se hace referencia a la economía, cuando se habla de sabotaje y boicot de la economía. Cuando la MUD suscribe este acuerdo, está asumiendo de alguna forma que existe sabotaje y boicot a la economía venezolana. Esto de alguna manera va de la mano con la tesis que tanto ha dicho el gobierno de que existe una guerra económica en nuestro país. Mira, en primer lugar, no quiero ser severo con que no se debió haber aceptado esos términos. Los procesos de diálogo y sobre todo en procesos que hay 6, 7 horas, hay muchos actores, están los facilitadores internacionales, está el acompañante del Papa. Muchas veces la redacción final de los documentos son negociados y hay que ceder de parte y parte. Lo cierto es que para los venezolanos, quien ha boicoteado al sector productivo venezolano ha sido el gobierno, el que le aprobó los dólares de Cadivi para que generaran las importaciones al sector privado y no le pagó a los proveedores extranjeros fue el gobierno. Es decir, el que ha saboteado, arruinado la economía venezolana es el gobierno, que ellos no lo quieren reconocer. Hoy nos introducen otro proyecto de renovación de otro estado de excepción, cuando la Constitución dice que solamente se puede presentar una sola vez y prorrogado por una sola vez. ¿Y de qué nos ha servido eso? En todas sus argumentaciones de esos estados de excepción no reconocen un solo error, no reconocen su culpa en nada. Es un llamado enorme ese comunicado al yo no fui, al no reconocer mis errores, la culpa los tiene otros. ¿Cómo va a salir un país de abajo con un gobierno que no reconoce sus propias debilidades y sus propios errores? Y hasta que no empiecen a revertir un modelo político equivocado, los venezolanos vamos a estar en peor situación. Y lo que es más lamentable,
todos los economistas, todas las agencias internacionales calificadas y más del 80% de los venezolanos está convencido y sabe que mientras esté este modelo y este gobierno, la situación de todos nosotros va a empeorar. Ahora bien, diputado, está previsto la comparecencia de varias empresas para la Asamblea Nacional. Entiendo que Empresas Polar, Monaca, van a acudir al Parlamento para exponer lo que está sucediendo en materia económica. ¿Y cuál sería el enfoque que se le va a dar para abordar la situación económica con el sector privado? Porque es que nosotros queremos ayudar al sector privado como interlocutores con el gobierno en la mesa de diálogo para que por favor rectifiquen en medidas importantes para que el pueblo venezolano alivie el estado de hambre y necesidad que hoy tiene. Nosotros en la mesa de diálogo, por cierto, hemos hablado de que se facilite el canal humanitario. Al gobierno no le gusta que uno hable de canal humanitario, pero yo no sé cómo llamarlo, a un conjunto de países en América Latina que quieren donarnos a los venezolanos medicamentos, alimentos, y que está la Organización Mundial de la Salud, está la Cruz Roja, están muchos organismos internacionales que pueden facilitar la distribución en Venezuela para paliar el padecimiento de tantos venezolanos que no tienen medicamentos, y el gobierno todavía eso no lo termina de acelerar. Yo le hago un llamado al presidente de la República que se conduela, que tenga compasión con un pueblo que está pasando necesidades, hambre, gente que está muriendo por falta de tratamiento médico, y que este gobierno sigue trabajando como que si el país es una maravilla. Diputado, se nos está agotando el tiempo. Chuo Torrealba y distintos voceros de la MUD han dicho que se venció la tregua que se había dado y la que había solicitado el Vaticano en cuanto a las movilizaciones de calles. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene la oposición venezolana para los próximos días? Ese tema está en discusión a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta semana, a través de la Asamblea, vamos a abordar el tema del decreto de emergencia, el problema de PDVSA, unas leyes que tenemos pendientes, y nos toca hacer una reunión para evaluar, creo que al final de la semana debería ser oportuna, lo que ha cumplido o no del gobierno y la pertinencia o no de la semana que viene retomar algunas actividades que definimos para darle oportunidad a que el diálogo y sobre todo el gobierno cumpliera con los compromisos que tiene con el país, con el Vaticano y con los facilitadores que representan a la comunidad internacional. Bueno, estaremos atentos. Se nos agotó el tiempo. Agradecemos al diputado ante la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ustedes y que pasen una feliz tarde. Feliz tarde para todos.